Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Matías Vergara y hoy día vamos a estudiar un poco la Biblia, ¿cierto? Esto no es a mi modo, es totalmente objetivo como lo vamos a estudiar, solo que me puedo caracterizar muchas veces por mi razonamiento, ya que vengo del mundo de la programación, de la ciberseguridad, algo tan complejo como el hacking, ¿cierto? Se necesita mucha lógica muchas veces para poder interpretar bien a los sistemas. También con respecto a los negocios, también soy un hombre de negocios, ¿cierto? Así que tengo muchas áreas en mi vida en las cuales yo me he informado bastante, he estudiado mucho, soy una persona muy autodidacta y también llevo más de 10 años siendo cristiano, estudiando la Biblia por sobre todas las cosas, ¿cierto? Hoy día vamos a ver un capítulo de Proverbios. Este es Proverbios 8. Quiero que sepan que yo uso la Reina Valera de 1960, pero es válida cualquier traducción, ¿cierto? A mí me gusta esta y me gusta la nueva traducción viviente. Es necesaria un poco esa introducción, ¿cierto? Porque quiero que sepan más o menos como a qué me dedico yo para que le vean más o menos un poquito el valor de lo que yo estudio. Yo no soy de una religión como tal. Me puedo considerar más evangélico. Hay muchos temas controversiales acá que de repente la gente me pregunta, oye, tú tienes una hija y no estás casado y crees en Dios y tal, ¿cómo me vas a hablar a mí de Dios si tú ni siquiera sigues las reglas de él? Pero lo que pasa es que ellos no están siguiendo realmente las reglas de Dios. No leen ni siquiera un poquito la palabra. Van a una iglesia, escuchan lo que dice el pastor. Hay que saber interpretar también bien al pastor, qué es lo que él ha hecho, quién es, cuál es su religión, si es que tiene o no tiene religión, si es que es cristiano realmente. Hay muchas matices, ¿cierto? Que hay que saber para poder interpretar y al final de todo esto lo que nosotros queremos es obtener sabiduría. De esa sabiduría podamos interpretar bien nuestras emociones, sentimientos, poder soltar el amor, ¿cierto? Tanto a Dios como a nuestros hermanos, a la humanidad como tal. Y es lo que buscamos y es lo que yo busco también con ustedes. No es que no esté a favor de casarme, yo me voy a casar algún día, pero simplemente hay que seguir la regla de Dios para estar a cuentas con Él. Y hoy día vamos a ver Proverbios 8 que está muy fuerte. Y bueno, lo vamos a empezar así. Ya después con el tiempo probablemente vamos a darle más una adaptación diferente a este canal, pero quería empezar por algo y creo que Proverbios 8 está complejo y yo tengo muchas notas acá, así que lo vamos a ver. Ok, por acá lo tengo yo, ¿cierto? Proverbios 8, ¿cierto? Y aquí partimos primero por el capítulo 1 que dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Partiendo, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención esto porque habla de la sabiduría como un punto, como alguien externo, ¿cierto? Y la inteligencia también como alguien externo, como si fuese una persona. Me hace pensar que el humano necesita sabiduría e inteligencia, o sea, hay una necesidad con nosotros, ¿cierto? Hacia la sabiduría, hacia la inteligencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay veces que uno puede decir, ¿cierto? Yo, tú, tu vecino, tu hermano, ¿cierto? Puede decir, es que yo no necesito sabiduría, no necesito inteligencia, yo solo quiero vivir, ¿cierto? Pero eso pasamos a conformismo y ser conformista pasamos a ser necio. De hecho, eso también lo vamos a ver más adelante dentro de este mismo capítulo, de este mismo video. Y bueno, eso, como existe una necesidad, hay que satisfacerla, ¿cierto? Entonces, tal cual como muchas veces necesitamos a Dios o necesitamos comer para sobrevivir, tal cual como nuestro cuerpo pide a Dios, pide sabiduría en este caso y también pide inteligencia. Y la sabiduría, se entiende que la inteligencia se va así como formando y vamos teniendo más inteligencia a medida vayamos capturando más sabiduría, más conocimientos. Capítulo 2 dice, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Este igual me llama la atención cuando dice a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Ok? Normalmente cuando la Biblia habla de veredas, las veredas son nuestra vida, nuestro camino, por donde nosotros nos moldeamos, conocemos, aprendemos. No toda así como sabiduría es buena porque hay muchos falsos profetas, como se les suele llamar, ¿cierto? Que te pueden enseñar cosas que quizás no deberías aprender.
¿Ok? Eso también lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Entonces a mí me llama la atención esto de la encrucijada porque me hace pensar aquí, ¿cierto? En mis notas, yo tengo que en momentos cruciales estará presente la sabiduría e inteligencia. Entonces esto lo combino también con el 3 que dice, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Aquí es donde nos damos cuenta de la necesidad de lo que hablábamos también en el versículo 1. Creo que le estaba diciendo capítulo, pero son versículos. Estamos en Proverbios capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, es lo que hemos estado leyendo, ¿cierto? Esos versículos. Y dice, entonces, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Entonces, aquí donde nosotros paramos en estas encrucijadas, ¿cierto? En estos momentos cruciales de nuestra vida, o en pequeños detalles también donde nos encontramos en, yo me lo imagino así como caminando por la calle y de repente tienes una cuadra, ¿cierto? En donde puedes ir a la derecha, a la izquierda o seguir derecho y tú no sabes por dónde ir, ¿cierto? Entonces aquí es donde entra la sabiduría, aquí es donde entra la inteligencia necesaria y que nosotros deberíamos adquirir para que en estos momentos cruciales estuviera presente estos dos y poder elegir concretamente. Por ahí vi, creo que fue en un podcast de un pastor que se llama Cash Luna. Él había hablado también sobre un poco sobre esto y hablaba de que muchas personas esperan un milagro. En ese podcast hablaba con alguien que le estaba contando sobre un milagro sorprendente que uno lo escucha y dice, "Oye, parece imposible lo que había pasado ahí, ¿cierto? Y qué bueno que sucedió ese milagro, ¿cierto? Pero también ahí mencionaba Cacholuna que muchas personas quedan esperando un milagro, quedan esperando algo muy, muy fuera de lo normal y cuando uno espera esas cosas, a veces se equivoca. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no esperamos, no debemos esperar milagros, sino que con la sabiduría y la inteligencia, o sea, a base de nuestro esfuerzo que intentamos cada día de entender y conocer más a Dios, a base de eso deberíamos hacer que ocurran esos milagros, ¿ok? Hacer que ocurra cierta decisión, cierta acción, cierta respuesta de parte de Dios en nuestras vidas, pero a base de lo que nosotros sabemos, accionamos y cómo accionamos también con la inteligencia, con esta forma de tomar decisiones correctas. Ian fue detectado de epilepsia. Al principio fuera por fiebre y después ya fue epilepsia genética, es decir, iba a estar para siempre en su vida. Yo creo que ahí Dios nos llevó al límite de lo que estaba pasando él y de la confianza que hay que tener en él. Creímos en un milagro con él. Desde los 2 años le pasa esto y de manera de verdad milagrosa. Los doctores no pueden creer. Y ahí le dije a Michelle, Dios ya lo sanó. Lo creí y apenas recientemente fuimos al último estudio porque la doctora no podía creer que las frecuencias en su cerebro antes estaban así. Por eso es que le daban esos eventos de epilepsia. Estaban normales. Pero lo que más le sorprendió y que me lo dijo con lágrimas, dice, mira, Efren, tengo que registrar que hay un error, porque así lo tenemos que registrar médicamente. Pero no puedo creer que su genética haya cambiado. ¿Entiendes? Dios es un Dios de Sí. milagros. Yo creo que hay un pasaje, el ángel le dice a María, solamente cree, pero a Josué le dijeron, solamente esfuérzate. Hay momentos en la vida en que no nos queda otra que creer. Y te esforzaste en llevarlo, traerlo, cuidarlo, ¿verdad? Buscar los mejores médicos posibles. Sí, pero ese esfuerzo no es necesariamente el que produce un milagro. Sí produce un milagro la consistencia, la insistencia, la perseverancia, el no dejar de creer, no dudar con incredulidad, al considerar el cuerpo enfermo igual que Abraham no dudó al considerar su cuerpo, no dejó de considerarlo, pero no por lo que sabía de su cuerpo, entró en una duda y en una debilidad de fe, sino se fortaleció, dice, dándole gloria a Dios. Entonces tenemos ese gran milagro. Yo pienso que en la vida hay momentos en que sí necesitamos un milagro donde solamente podemos creer, pero quizás sea ni el 1% de nuestra vida. Es muy probable que mucho del tiempo de la vida lo que necesitamos es sabiduría para vivir. Claro. Por ejemplo, una toma de decisiones no es un milagro. Espero que me esté explicando, ¿cierto? Vamos a seguir entonces. Si crees que no me entendiste un poco, intenta devolver el video y ver si puedes comprenderlo más. Igual sirve harto estar leyendo. Antes yo nunca lo hacía, por ejemplo, cuando iba a una iglesia y decían, abran el capítulo no sé cuánto y no sé qué. Yo nunca lo hacía. Pero yo lo que les recomiendo para este tipo de videos, por lo menos los que voy a hacer yo, es que ustedes se lean el capítulo completo y luego
ustedes interpreten, anoten si quieren, o si no solo en la cabeza, interpreten o hagan ustedes mismos el ejercicio de hacer una conclusión y digan así como, ok, yo entendí esto, todo en su mente si quieren, ¿cierto? O también anotando como lo hago yo. Y luego de eso, sigamos con el video para ver si coincidimos en algunas cosas o si nos entendemos mucho mejor, ¿no? Ok, 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Ok, aquí como avisando de que va a decir algo importante, ¿no? Y aquí dice, este creo que es uno de los versículos que más me llamó la atención. Yo normalmente cuando algo me llama la atención es porque hay cosas que quizás no entendía y empiezo a buscar. A base de algo yo me puse a buscar muchas cosas. O sea, a base de este versículo que vamos a escuchar ahora, eh, yo busqué hartas cosas y entendí hartas cosas de diferentes ámbitos, ¿ok? Entonces, dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Lo primero, versículo 4, ¿cierto? Dice, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, ¿ok? Está anunciando de que va a decir algo importante. Y luego lo que dice es como de nuevo lo mismo, así como te voy a explicar que realmente te estoy a punto de decir algo muy importante. Entended, oh simples. Entonces aquí mi primera pregunta es, ¿quiénes son simples? ¿Por qué fue mi pregunta? Porque dice, entended, oh simples, discreción, ¿ok? A los simples les pide discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura, ¿ok? Entonces yo digo, hay dos distinciones aquí, hay una comparativa, ¿no? O más que una comparativa, hay dos sujetos, ¿cierto? Está simples y están necios. O sea, hay dos sujetos, hay dos tipos de personas y yo me puse a pensar, ok, yo daba por hecho de que quizás simples era a lo contrario de necio. Y investigando, ¿cierto? Con respecto a cuando varias veces menciona simples en la Biblia, me fijé que simples se refiere a las personas que tienen poco discernimiento y que son muy crédulos, ¿ok? Claro, hay muchas veces que los incrédulos, cuando mencionamos a los incrédulos, es como malo, ¿no? ¿Por qué? Porque los incrédulos, y en la misma Biblia siempre habla de incrédulos, Jesús habló también mucho de incrédulos, y los incrédulos son los que no creen, ¿cierto? Los que no creen en que Jesús era el Mesías, o es el Mesías, ¿cierto? Que existe un Dios, que no sé, el ateo, ¿cierto? Es un incrédulo porque solo se basa en cosas comprobadas y hasta ahí nomás, ¿cierto? Pero claro, esos son los incrédulos y los crédulos son los contrarios a los incrédulos, o sea que los que creen. Pero hay algo importante que mencionar acá porque existen los crédulos y existen los creyentes de Dios o los cristianos, ¿cierto? Los seguidores de Cristo. Una cosa es creer en Dios o saber de Dios, ¿cierto? Y otra cosa es ser un crédulo o un simple, como le llama acá. Y un crédulo, ¿cierto? Es el que cree en cualquier cosa. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque mira, simple en el hebreo original significa peti. ¿Ok? La palabra peti no nos interesa tanto saber como la palabra como tal, pero sí nos interesa saber el significado de peti. Ya en español, simple, en hebreo original, peti. Y peti lo que significa realmente es estar abierto. El peti o el simple, ¿cierto? Es muy crédulo y tiene su mente abierta, sin discernimiento, o sea que eso lo hace ser ingenuo. ¿Ok? Entonces es importante de que entendamos que Dios acá le está hablando tanto a los simples como a los necios. Le está hablando a los que son tan ingenuos que de repente alguien le habla de Dios y le creen mucho y ok, qué bueno, ¿cierto? Pero después le están hablando de otra cosa, de que el universo es Dios y también le cree porque le hablan con tanta convicción que él cree esto, cree esto, cree esto. Entonces Dios dice, mira, en el versículo 4 dice, hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Le está pidiendo a los simples, mira, de verdad te voy a decir algo importante y sé discreto. Te voy a decir algo importante y no quiero que combines lo que has aprendido allá, lo que has aprendido acá, y quiero que realmente seas discreto con lo que te voy a decir. Que no simplemente me creas y ya, sino que realmente toma atención y entiéndelo de verdad, tanto con tu mente, con tu lógica, como también con tu corazón, emoción y sentimientos, ¿no? Entiéndelo de espíritu. Y luego se dirige a los necios y le dice, entrad en cordura, le dice a los necios.
Ya, si a los simples le decía que tenga discernimiento, ¿cierto? Que tenga discreción, a los necios le dice que entren en cordura. Entonces, ¿qué es un necio? Yo lo que creía antes que un necio era como un tonto. Yo pensaba que Dios le decía a todos tontos. Pero no, el tonto es el que hace tontera, ¿no? Y claro, basado también en esta lógica, puede existir un genio, alguien muy inteligente, ¿cierto? Que sea un necio. Cabe recalcar que es así. Por eso muchas veces también nos confundimos cuando vemos a maestros, ¿cierto? Que están en contra de Dios. Y decimos, ¿por qué están en contra de Dios? Es porque, claro, puede ser muy inteligente el hombre, pero también puede ser un necio. Recuerden que los humanos somos súper complejos, no solo somos lógica, no somos como una computadora que no tiene emociones o sentimientos, como una inteligencia artificial, ¿no? Es más simple la vida así, pero nosotros somos más complejos porque tenemos emociones, tenemos alma, tenemos espíritu, y esos son muchos factores, ¿cierto? Que al final en nuestro carácter, en nuestras decisiones, acciones, importan mucho. Entonces, por eso es que puede existir un genio necio. Entonces, el necio es obstinado y arrogante. No abre su mente como lo quiere el simple, ¿cierto? Sino que es lo contrario a simple. Él es cerrado a su idea, a sus pensamientos, a sus ideales, con las cosas que él ha aprendido, con su educación, con sus maestros, con su universidad, quizás, ¿cierto? Él es cerrado con eso y ya. O sea, él está lleno de sí mismo. Entonces, este no quiere seguir la verdad, sino que su propia verdad, y eso lo hace procrastinador, conformista y caminar en maldad. Eso es lo que es un necio, ¿ok? Es alguien que tú le dices algo sobre Dios y si él cree lo contrario, es lo contrario. Si él cree que su realidad también debería ser la tuya y la de los demás, es así, cuando no debería ser así, ¿ok? Eso es un necio. Y por eso los necios no creen en Dios muchas veces. O muchas veces dejan de creer en Dios o no creer, sino que quizás le agarran un poco de odio a Dios de cierta forma o le molesta muchas cosas de las que Dios hace, no porque Dios esté mal, porque aquí en la Biblia, en la palabra, y sabemos y entendemos de que Dios es bueno, Él es nuestro creador. Pero ¿qué pasa? Que la gente se enoja con Dios o le molesta las cosas que Dios hace o dice o prefieren vivir en conformismo, o sea, no hacer lo que realmente Dios le está pidiendo, sino que vivir su vida más tranquilo, tranquilo, ¿cierto? Que no les preocupe nada, pero eso es ser necio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo espiritual, no nos enfocamos en lo que es Dios, no porque no queramos, sino porque como somos necios, solo lo que hacemos es creer en lo que nosotros hemos vivido, cómo lo hemos vivido, lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido, que también es muy importante, y de quién lo hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, a base de todo esto, nos cerramos mucho. Y quiero que te hagas una pregunta muy importante acá, pero muy importante, y te lo voy a recalcar, es muy importante que te hagas esta pregunta. Aunque digas que no necesitas hacerte la pregunta, necesitas hacerlo. Así que pregúntate realmente, ¿eres necio o eres simple? Pero pregúntatelo y reflexiona, porque si dices que no necesitas saberlo porque tú sabes que no eres ninguno de los dos, o que eres simple o que eres necio, vuelve a preguntártelo, porque si lo estás haciendo así, si te estás quedando con esa idea, es porque eres necio. Si estás diciendo no soy ni uno ni el otro, eres necio. Pregúntatelo, vuelve a preguntártelo. Pregúntatelo hoy día, pregúntatelo mañana. ¿Eres necio? ¿Eres simple? ¿Okay? Esto es clave para identificar si realmente somos necios o simples y más que nada para saber si somos necios. Porque si somos necios estamos haciendo las cosas mal y no vamos a entender nunca nada o vamos a vivir molesto o con Dios, ¿cierto? Con las cosas, con los humanos, nuestro hermano y no queremos eso. Ahora vamos a pasar al punto 2 que yo tengo aquí anotado sobre quién es el cuerdo. Ok, claramente ahora me di un break. Estamos de nuevo retomando esto y le estaba mencionando de que, claro, aquí mismo, ¿cierto? Donde dice, y vosotros necios, entrad en cordura. Esto nos revela algo importante, o sea que el cuerdo es el que intenta encontrar sabiduría en él.
No el que se basa en su propio razonamiento, en sus propias ideas, el que sabe y no hace, ese no es alguien cuerdo. Porque claro, le está diciendo al necio que no es cuerdo. O sea que todo lo que es el necio es lo contrario a cuerdo, ¿cierto? Porque dice entra en cordura. Entonces, ¿qué es qué es lo contrario a cuerdo? ¿Cierto? ¿Qué es el antónimo de cuerdo? Y eso es loco, locura. Entonces, muchas veces vivimos engañados porque el que está buscando sabiduría es el que menos cuerdo está, es porque algo le pasa, algo está buscando, algo necesita, ¿cierto? Pero muchas veces no es así. Muchas veces el que realmente está cuerdo es el que está buscando a Dios, el que está obsesionado buscando las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí como que Dios nos da vuelta un poco el panorama a lo que le llamamos normal, porque normal es ir a trabajar, tener monotonía, tener una casa, pagar cuentas, tener una mujer, viceversa, ¿cierto? Y así, o sea, eso es lo normal. Aquí le llamamos normal, a veces también a emprender, a ser freelancer, ¿cierto? Normal. Pero normal, realmente alguien cuerdo es el que está buscando a Dios. Y estas personas normales normalmente suelen tachar a los que están buscando sabiduría. ¿Por qué? Porque no están cuerdos, ¿ok? Son necios. Este no soy yo el que está, el que está opinando eso, ¿cierto? Esto aquí lo dice en la propia Biblia y tiene mucho, mucho sentido cuando empiezas a conectar cosas. Ok, seguimos entonces. 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Ok, aquí Dios sigue recalcando, sigue explicando a los necios, a los simples, de que va a decir algo importante, de que prepárense, miren, escuchen, tomen atención, porque realmente lo que viene ahora, Él está diciendo, ¿cierto? Es algo muy importante. Y a medida nos va diciendo esto, igual nos va revelando muchas cosas. O sea, Él está recalcando que Él es el camino, Él es la verdad, hay que seguirlo, hay que obedecerlo. Nos da la cordura, ¿cierto? Y es lo que todo humano debería aspirar. Entonces dice también en 9, ¿cierto? Dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. O sea, ¿realmente estamos entendiendo esto? No estás entendiendo nada, ya te aburriste, no quieres entenderlo, te da igual. Si realmente lo estás entendiendo, es porque algo estamos haciendo bien. Porque dice, todas ellas son rectas al que entiende. Okay, todo esto, lo que estamos leyendo, se nos hace perfecto, está bien, es justicia, está bien, se están haciendo las cosas como corresponden. Si pensamos lo contrario, es porque algo estamos haciendo mal, porque todas estas cosas son rectas para el que realmente está entendiendo este capítulo. Y razonables también, ojo, es razonable también para los que han hallado sabiduría. Entendemos que es justicia, que es recto, ¿ok? Pero podemos estar desacuerdo. O sea, decimos ya, eso es la justicia, me parece bien, ¿cierto? Ok, ¿por qué decimos eso? Porque lo entendemos. Estamos haciendo algo bien, estamos encontrando entendimiento en la palabra, estamos obedeciendo, estamos creyendo, estamos teniendo fe y por eso entendemos. Ahora, ¿es razonable para ti las cosas que la Biblia nos dice, los 10 mandamientos, lo que Jesús nos dice? Por ejemplo, que pongamos la mejilla, un montón de cosas sin fin que habla la palabra de Dios. ¿Es razonable para ti eso? Porque para mí sí. Y dice, y es razonable a los que han hallado sabiduría. O sea, si es razonable, realmente estás encontrando sabiduría, estás realmente haciendo las cosas bien y estás encontrando una de las cosas más importantes que nos recalca Dios. Sigamos al 10. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. A mí me encanta esta parte porque nos está diciendo que la enseñanza de Dios y la ciencia es mucho más importante que piedras preciosas, que oro. O sea, no es solo un decir, porque hay varias personas que te pueden decir, no, es que realmente estudiarte va a ser mucho mejor que el oro, pero se la pasan buscando el oro más que la ciencia, más que la sabiduría. Entonces, a veces puede ser como medio contradictorio, pero
aquí Dios lo está diciendo y lo está confirmando y te lo está afirmando y es como hazlo, ¿cierto? O sea, te da a escoger. ¿Qué prefieres? Ahora mismo, pregúntate a ti en tu cabeza. ¿Prefieres $100.000? ¿100 millones de pesos chilenos? ¿Realmente prefieres $100.000 o que te lea el siguiente capítulo de Proverbios, el capítulo 9? ¿Cuál prefieres? Pregúntatelo en serio, respóndete. ¿Prefieres los $100.000? ¿Prefieres el capítulo 9 que te lo lea ahora y te lo vaya explicando? Si has decidido por los $100.000, claro, tú que recién quizás pensaste, mira, la sabiduría realmente es mucho más importante que el oro y las piedras preciosas, te estás contradiciendo. Y estás diciendo, mira, prefiero los $100.000 antes que me leas el capítulo 9 y estudiarlo, porque quizás estás diciendo, ah, pero es que después quizás lo puedo estudiar yo, quizás lo puedo leer después, y ese después cuando llega. O sea, estamos prefiriendo las piedras preciosas, el oro, antes que la sabiduría. Y eso espero que ustedes estén teniendo entendimiento, porque ese pequeño detalle, esa pequeña decisión hipotética que hicimos recién, esa pregunta hipotética y tu decisión hipotética también, ¿cierto? Marca harta la diferencia, habla tu corazón ahí y está diciendo que tú realmente estás prefiriendo el dinero, el oro, las piedras preciosas antes que la sabiduría. Y la sabiduría, según Dios, veamos lo que dice en el capítulo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, hablando de la sabiduría. Aquí realmente yo cuando estaba leyendo esto el otro día, me entró una duda existencial y dije, yo tenía el entendimiento, claro, como lo decían en la parte anterior, ¿cierto? Yo sí lo entendía, estaba haciendo algo bien, ¿no? Porque lo estaba entendiendo, dije, ya, esta es la parte recta, ¿no? Es lo que corresponde, la sabiduría antes cualquier cosa. Pero quizás no, aún no había hallado esa sabiduría, ¿cierto? Para poder realmente ser razonable con esto. Y yo tenía una duda. Y dije, de hecho la anoté por acá, puse, me llama la atención el versículo 11, donde dice que la sabiduría es mejor que todo lo que se pueda desear. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque nos está diciendo, la sabiduría es mejor que todo lo que se pueda desear. O sea, ya ni siquiera hablando de piedras preciosas, de oro, de plata, ¿cierto? Hablando de otras cosas. Yo podría desear un montón de cosas que yo digo, quizás en vez de tomar un libro o de vivir alguna experiencia para poder aprender sobre tal situación, ¿por qué no mejor otra cosa? ¿Cierto? Porque aquí me está siendo muy explícito, me está diciendo, la sabiduría es mejor que todo lo que se pueda desear. Y yo he deseado un montón de cosas en esta vida, ¿no? Y yo me pregunto por qué. ¿No sería mejor ser valiente en vez de sabiduría? Porque con miedo, ¿cómo accionamos el conocimiento? O sea, hay algo que recalcar también aquí en la Biblia cuando te habla de sabiduría, más allá de hablarte de intelecto, te está hablando de experiencia. Ya creo que quede bien claro eso porque estamos confundiendo muchas veces en este siglo lo que es realmente la sabiduría y nosotros creemos que es esto, esto es sabiduría, pero no, esto es intelecto, ¿ok? Esto es ir aprendiendo a base del intelecto, pero la sabiduría proviene de las experiencias. Entonces, cuando tú tienes experiencias con Dios, es cuando tú realmente estás captando la sabiduría. ¿Cómo podemos llegar a obtener sabiduría? Gracias a esto. Ya toda esta guía, llamémoslo guía, ¿cierto? Toda esta guía para el humano nos obliga a vivir experiencias. Y muchas de estas formas, y hay hartas metodologías dentro de esta Biblia, hay hartas promesas, hartas cosas que nosotros ponemos en acción que nos permite ver milagros, que nos permite conocer a Dios, verlo más directo, escucharlo, agudizar nuestro oído para poder escuchar su voz. También trabajar en nuestro espíritu. Aquí, todo gracias a esto. Entonces, esto es lo que nos atrae la experiencia. Y cuando nosotros obtenemos la experiencia, ahí es cuando nosotros obtenemos sabiduría. ¿Ok? No es solo estudio, estudio, estudio. O sea, una cosa es que yo haya estudiado esto, que haya anotado un montón de cosas, pero realmente, ¿qué es lo que está hablando? ¿Mi intelecto o la sabiduría? Yo he vivido un montón de cosas y yo creo que por eso me ha llamado tanto la atención este versículo. Estoy estudiando Proverbios, ¿cierto? Y ya llevo estudiado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Y el 8 es el que más me ha llamado la atención ahora mismo. Si lo
bien los otros también están muy buenos, y por ahí tengo anotado otros también. Por alguna razón decidí hacer el 8. Entonces, nada, no nos vayamos por ese rumbo. Lo ideal es que entiendan simplemente qué era la sabiduría. Entonces, claro, ahí es donde entra mi duda. ¿Realmente las experiencias, lo aprendido, lo entendido, será mucho mejor que ser valiente? ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿cierto? O era mi pregunta. Porque ser valiente en vez de sabiduría, con miedo, ¿cómo accionamos conocimiento? Y aquí es donde me di cuenta que la Biblia, cuando te habla de sabiduría, también te está hablando de valentía. Entonces ahí como que explotó un poco mi cabeza. De hecho, vamos a buscar un versículo por acá. Ok, miren, acá en 2 de Timoteos 1:7 nos dice claramente, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la palabra clave sería dominio propio. Las palabras clave, ¿cierto? Dominio propio, que en el original griego se convierte en una sola palabra. No sé cómo se pronunciará realmente, pero es sofronismos, ¿ok? ¿Qué significa una mente sana y equilibrada? O sea, cuando hablamos de dominio propio, cuando la Biblia habla de dominio propio, según el original griego, ¿cierto? Sofronismos, significa una mente sana y equilibrada. Ahora quiero que te imagines a una persona, hacen 40 grados de calor y vas por ahí caminando con una persona, te queda harto recorrido y esa persona te empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy como sofocado, me estoy agobiando, creo que el calor me está haciendo mal y así, ¿no? Y si somos sinceros y de repente vamos por la sombra caminando, ¿cierto? No estamos totalmente expuestos al sol y realmente no hacen esos 40 grados, sino que hacen 27 grados. ¿Cierto? La situación cambia, pero esta persona se siente como si estuviera en esos 40 grados, está agobiado, no está hablando de algún tipo de miedo que él está sintiendo. Ahora, si nosotros accedemos a que realmente te sientes mal, sin desmeritar obviamente su pensamiento, lo que él está sintiendo, ¿cierto? Pero cuando se habla del miedo es cuando empiezan a ocurrir cosas que son mentiras. O sea, ¿cuál es la definición de miedo? Primero que nada, el miedo es una emoción básica y natural que sentimos ante un peligro real o imaginario. ¿Ok? Muchas veces es imaginario y es tan imaginario, está tan dentro de nuestra mente que muchas veces lo sentimos. O sea, haz el ejercicio. Si ahora mismo dices, oye, ¿sabes que estoy sintiendo calor realmente? Tú te vas a empezar a sentir con calor. Y ahí puede entrar el miedo, ¿no? Entonces, si nosotros accedemos a ese miedo de esa persona que está ahí, vamos a entrar en pánico los dos, lo que se le suele llamar también pánico colectivo, ¿cierto? Y se van a acalorar los dos y van a quedar ahí tirados un rato, o se van a ir a comprar un agua y se van a mojar o algo así, ¿cierto? Entonces, cuando haces eso, estás perdiendo lo que es el dominio propio, una mente sana y equilibrada. Entonces, cuando tú permites que entre un miedo, como en este ejemplo, ¿cierto? Si hubiéramos permitido que esa persona hiciera que entre el miedo, este miedo hubiera hecho un nido y nos hubiera desequilibrado la mente. Y nosotros necesitamos una mente sana y equilibrada. Igual, no es casualidad que nos haya puesto porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿cierto? Sino que lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Poder, amor y dominio propio. O en otras palabras, poder, amor y una mente sana y equilibrada. Si no tienes una mente sana y equilibrada, que probablemente sea así, por cómo estamos viviendo las cosas que vivimos en la actualidad, no hay problema. O sea, no significa que estás pecando, sino significa que estás adaptando una realidad que no es tuya. Porque si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, significa que llevamos la valentía en nuestra vida. Llevamos el poder, el amor y una mente equilibrada y sana, ¿cierto? La llevamos con nosotros, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Quiero que se entienda eso. Como no nos ha dado un espíritu de cobardía independiente que nosotros muchas veces seamos cobardes, dentro de nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos da su espíritu. Y el espíritu es lo que nos trae poder, amor y dominio propio. ¿Ok? Entonces, eso vive en nosotros.
Solo tenemos que dejar de mentirnos, dejar de decir que somos cobardes y decir que somos valientes y decir que tenemos el poder, el amor y que tenemos dominio propio. Y eso es algo que se practica y te puede tomar años, pero lo puedes hacer. El concepto de cobardía también hay que entenderlo. El concepto de cobardía es más o menos tomar iniciativas, o sea, accionar a iniciativas de algo que a ti te da miedo. Hay que saber diferenciar los miedos de cada uno. Igual eso, que quede claro, de cada uno, porque los miedos, no seas necio, ¿cierto? Ahora que entendemos esa palabra, no seas necio. Porque lo que sientes tú, cuando tú sientes miedo de algo, no significa que el otro no debería sentir miedo a eso, o viceversa, ¿cierto? Los miedos son individuales. Por lo que me he podido informar con las cosas que he leído en la Biblia, pareciera que Dios, Jesús, ¿cierto? Cuando estuvo aquí en la tierra siendo humano, también tuvo miedo en algunos momentos, también le entró la ansiedad, el pánico, porque era humano. O sea, si Jesús lo tuvo, ¿cómo es que nosotros no vamos a tenerlo? Jesús llegó hasta un gran nivel de estrés que se dice que estaba sudando gotas de sangre y los teólogos hablan de eso como una enfermedad real. Cuando tú llegas a tu estrés máximo, tus capilares se pueden llegar a reventar y sudar gotas de sangre, ¿cierto? Y es lo que le estaba pasando a Jesús. Estaba en su estrés máximo. Cómo no va a tener miedo? ¿Cómo no va a sufrir con eso, a tener pánico, ansiedad y todo lo que vivimos en la actualidad? Jesús lo vivió. Si Él lo vivió, ¿por qué nosotros no? Y sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo antes de la venida de Él. La cobardía es parte de un espíritu que Dios no nos dio. Estoy leyendo notas aquí. O sea que en nosotros prevalece la valentía, está en nosotros. Con sabiduría la combatimos y paso por paso como Elías o como Jesús. Y aquí quiero entrar quizás como en algún ejemplo. Si a alguien le da miedo simplemente poner los pies encima de un cerro, por cualquier razón, puede ser porque tiene cerrofobia, le da miedo los bichos, las arañas o algún animal que pueda llegar a aparecer, le da miedo perderse, hay infinidad de cosas que a alguien le puede dar terror poner simplemente los pies encima de un cerro. Ahora, a esa persona no lo podemos juzgar. Él tiene su miedo, tú tienes tu miedo, yo tengo mis miedos. Él o ella tendrá sus razones y no es cobarde por eso. No es cobarde por sentir miedo. Y quiero que entendamos esto porque esto es lo que nos está hablando el capítulo 8, ¿ok? O sea, esto es lo que a mí me llevó a investigar más allá, a entender más allá, porque el capítulo 8 tú no te lo puedes simplemente leer y ya. Y casi nada en la Biblia. Sí, pero bueno, yo le estoy haciendo énfasis de forma subjetiva a este capítulo 8 porque para mí había muchas dudas. Por ejemplo, cuando hablamos de los simples, de los necios. ¿Por qué voy a dejar pasar y dar por hecho de que entendía que era un necio? Y dar por hecho que entendía que era un simple. No podemos dejar pasar estas cosas, tenemos que entenderlo. Y esto nos lleva a otra cosa, a otra cosa. Y ahora estamos en este punto donde estamos viendo entonces este ejemplo. Hablábamos de la persona que sentía terror por poner los pies en un cerro. No la podemos juzgar, cada quien tiene su miedo. ¿Es un cobarde por hacer eso? ¿Por sentir eso? No. El sentir miedo no es de cobarde, la cobardía va en otro aspecto. No necesariamente es más valiente o menos cobarde el que no llega ni siquiera a 1 metro del cerro que el que está en la cima del cerro, ¿o sí? Ok, se entiende entonces que la cobardía se mide, se evalúa según el miedo que siente cada persona. Esa evaluación es totalmente subjetiva de cada persona. O sea, claramente el que no puede poner un pie en el cerro, al obtener esta información, ¿cierto? Ya es normal sentir miedo, no eres cobarde por hacerlo, ¿ok? Entonces, si no soy cobarde, tengo dominio propio, tengo amor, tengo poder, voy a subir al cerro hoy día completamente. No, no necesariamente por obtener esta información no vas a cambiar tú. Vas a obtener sabiduría, pero no significa que vas a cambiar esos miedos, no significa que vas a dejar tampoco de ser menos cobarde, eso ya es decisión tuya, no decisión de la información que te estoy traspasando. Cuando tú pones los pies en ese cerro y sientes miedo, la cobardía se mide según el miedo que sientas. Si es terror absoluto y pánico, el que hayas puesto los pies en ese cerro, quizás te puedes considerar mucho más valiente que el que está en la cima de ese cerro, en su zona de confort, y quizás tiene otros miedos que los está aplazando, subiéndose a ese cerro, o simplemente los está aplazando y no lo está combatiendo. El que tiene iniciativa aquí y el que no se deja de probar
de intentar, de buscar solución a su problema, a su miedo, ese es el real valiente, independiente del miedo que tengas. Si a ti te da miedo emprender y no lo haces, no emprendes porque te da miedo, eres un cobarde. Pero si te da miedo emprender y inviertes $1 en Bitcoin, estás siendo valiente, estás dejando de ser cobarde, independiente de que estás dando $1. Porque tú puedes decir, pero es que hay otras personas que le ponen $1.000.000, le ponen $100.000 y yo solo estoy invirtiendo $1. Ok, pero estás invirtiendo, lo estás intentando, estás venciendo tu miedo, lo estás intentando. Eso es lo importante. Cuando tú lo intentas es cuando dejas de ser cobarde, tienes valentía y estás practicando el dominio propio. ¿Ok? Estás activando el dominio propio y estás dejando el espíritu de cobardía, que es una mentira porque no está en nosotros. ¿Ok? Entonces aquí es donde se me derrumbó mi teoría, ¿cierto? La sabiduría realmente es mejor que todo lo que se puede desear. Y yo me preguntaba, sería mejor la valentía, pero la valentía sin sabiduría nos llevaría a la muerte. Porque no vamos a ser sabios para poder elegir en la encrucijada, ¿cierto? No vamos a poder tomar decisiones correctas. Entonces, de repente nos vamos a poner a pelear con un león porque somos valientes y nos morimos. Pero el sabio quizás diga, no voy a pelear con ese león, no porque me dé miedo, sino porque me voy a morir. Está claro. O lo voy a hacer de otra forma, voy a pelear de él de otra forma más inteligente. Entonces ahí nos damos cuenta que la sabiduría, la inteligencia realmente es más importante que todo lo que podamos desear en esta vida. Y ahí es donde el énfasis nuevamente de este capítulo 8, que nos llama a la sabiduría, que nos llama a que lo busquemos, sea la persona que sea la persona, sea que te comportes como te comporte, te guste leer o no te guste leer, te guste estudiar, no te guste estudiar, creas en Dios, no creas en Dios, o sea, toda persona tiene necesidad de sabiduría y toda persona vamos a necesitar esa sabiduría en los momentos de confusión, en los momentos que realmente lo requiramos. Y así funciona, no, al final no juzgamos a nadie, simplemente hay formas y formas. Y Dios en su palabra nos está dando instrucciones claras. No porque no lo hagamos quiere decir que nos vamos al infierno, ¿cierto? Que es lo que el argumento de muchos ateos, de personas que no creen en Dios. Entonces te vas a ir al infierno si no haces esto. No estás casado, te vas al infierno. No. Busquen sabiduría, vean realmente lo que se vive a lo cotidiano, lo que la gente, el hombre pone instrucciones y nosotros creemos que si no cumplimos esas instrucciones que le molesta a ese hombre de allá, a ese pastor, a ese hermano, estamos pecando, pero cuando realmente pecamos es cuando no tenemos sabiduría, porque estamos haciendo cosas que no sabemos y lo único que hacemos es amargarnos la vida porque creemos que estamos haciendo todo mal, pero es el hombre, es la doctrina humana, no es la doctrina de Cristo la que nos está diciendo hagan tal cosa. De cierta forma igual Dios nos da harta libertad de hacer hartas cosas, pero hay cosas que no nos convienen y ya, pero entiendan cuáles son. Y esto está todo en la palabra. Que entonces sigamos, versículo 12. Y esto me causa curiosidad, voy a partir primero con eso, que dice, yo la sabiduría. Y me causa curiosidad porque yo no sé quién está hablando realmente. No sé si está hablando así como la sabiduría como tal. No sé si es Dios hablando. No sé si es Dios diciendo... Él hablando y diciendo que Él es la sabiduría, ¿cierto? Pero se viera como si la sabiduría existiera conjunto a Dios, así como que Dios la creó o existía en ese punto, o era Dios mismo cuando empezó a existir todo y Dios empezó a crear todo, de esos tiempos que existe la sabiduría, y lo explica aquí más adelante. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Aquí de nuevo menciona la cordura, y Él es la sabiduría que habita con la cordura, no los necios, los que buscan sabiduría, no los necios. Eso ya lo explicamos, ¿cierto? Y aquí lo refuerza. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, el temor de Jehová, eso es también algo muy controversial, el temor de Jehová. La gente piensa que nosotros le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo al infierno y que por eso lo seguimos, pero no es así. Nosotros hablamos de un Cristo que nos restauró, un Cristo que nos dio poder, nos dio amor, nos dio dominio propio, nos da palabra, nos da sabiduría, que nos ayuda, que está con nosotros hasta el último día. De Él hablamos, no hablamos de un miedo. Entonces, cuando hablamos de ese punto, ahí hablamos desde la perspectiva no del miedo, sino del temor, o sea, como del respeto que le tenemos. Y aquí define ¿qué es el temor de Dios? Y el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia,
el mal camino, la boca perversa. ¿Ok? Eso es temor de Dios. O sea, si Dios aborrece el mal, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, aborrece la boca perversa, ¿por qué nosotros le vamos a hacer daño a Dios haciendo una de estas cosas? ¿Cierto? ¿Por qué nosotros no vamos a aborrecer al mal si nuestro Creador sí aborrece el mal? ¿Por qué nosotros esperamos algo a cambio de Él cuando nosotros estamos por un mal camino, sabiendo que eso le molesta a Él? Ahora, si Dios te ha ayudado en momentos donde tú estás súper mal con Él, cuando has tenido un mal camino y todo eso, es por su amor y su misericordia, y Dios siempre es así. Dios siempre está con su amor y su misericordia y no por nada Él se juntaba con prostitutas, con ladrones. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él se juntaba con eso y los fariseos, los religiosos en ese tiempo, le preguntaban, ¿por qué comes con ellos? ¿No deberías estar comiendo con nosotros? Y Él le decía que Él era el doctor. ¿Acaso los sanos necesitan doctor? No, los enfermos son. Y Él por eso se juntaba con ellos y los sanaba. Entonces, pero nosotros entendiendo quién es Dios, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, aún así, ¿por qué seguimos por el mal camino? ¿Por qué aún no aborrecemos el mal? ¿Por qué no aborrecemos la soberbia, la arrogancia? ¿Por qué somos soberbios? ¿Por qué somos arrogantes? ¿Por qué utilizamos la boca perversa? Ahora, yo me imagino que ustedes se deben imaginar qué es la boca perversa. Yo igual me lo imaginaba. Aún así lo busqué, porque no soy necio. No quiero ir con mi propia idea. Entonces, aún así lo busqué y me encontré con algo interesante. En el hebreo original se dice tapukot. Como les digo, no sé cómo se pronuncia realmente, pero se escribe así, tapukot, que significa voltear, torcer o distorsionar. ¿Ok? Para ser breve con esto y ya casi terminando, por ejemplo, sería nuestra boca perversa, nuestra lengua, cuando decimos mentiras, cuando engañamos, cuando distorsionamos una realidad, una conversación de alguien con otra persona, damos falso testimonio. Y otro ejemplo, y muy común en la actualidad, es mentirte a ti mismo. Y por ejemplo, decirte que te vas a morir, estás pasando por una situación o en un miedo y tú dices, mira, oye, te vas a morir, así que preocúpate porque te vas a morir. Eso es boca perversa y eso Dios lo aborrece. Cuando te dices, estás solo, ¿cierto? Cuando estás ahí en tu departamento, en tu pieza, en tu casa y estás realmente solo, no ves a nadie físico y te empieza a decir, oye, estás solo. ¿Para qué sigues si vas a estar solo ahora y vas a estar solo siempre? Y eso es mentira, y es bíblico, porque dice que Dios siempre está con nosotros. Entonces tú no puedes mentirte, y eso es boca perversa, y eso Dios lo aborrece. Y si tú lo estás practicando, Dios te está aborreciendo a ti. Vuelvo y repito, no significa que te vas al infierno o que ya no le puedes hablar más a Dios, sino que simplemente esto es sabiduría. Date cuenta, apréndelo, practícalo. Si falla, no hay problema. Dios no te va a juzgar así como de muerte, ¿no? Porque estás actuando a través de la ignorancia. Pero si no somos ignorantes y seguimos haciéndolo, estamos pecando de cierta forma, ¿ok? Así que también tomémosle el peso, pero no tanto como los religiosos te suelen decir, arrepiéntate o te vas al infierno. Dios no es tan así, aunque sí, siempre y cuando dependa de tu intención y de cuánto tú sepas. Ahora, con este video, si te lo viste todo, ya estás condenado. Porque ya aprendiste y tienes que seguir aprendiendo. Y si no lo entendiste, tienes que volver a reproducirlo y entenderlo y tomar notas. Porque es lo que Dios nos pide. Si no caemos en conformismo y somos necios. Ahora, no soy quien para ponerme en la postura de Dios como Él juzga, ¿cierto? Él sabe cómo juzgar. Yo estoy, cuando digo así como, no te preocupes tanto y no sé qué, ¿cierto? Estoy hablando de mi postura y por lo que entiendo, pero Dios sabe a quién juzga, cómo lo va a juzgar en el último día. Él sabe todo eso, ¿ok? Yo me preocupo de realmente yo hacer las cosas bien, de hacer mi trabajo, de poder entenderlo a él, de poder leer la Biblia un poco cada día o día por medio. Todo depende de ti. Todo depende de tus intenciones, todo depende de cómo tú lleves tu relación con Dios. No quiero entrar más en eso. Entonces, también cuando te dices a ti mismo, estás pasando por una situación extrema de estrés alto, ¿cierto? Y te dices, nunca vas a salir de esto o vives en pobreza o vives trabajando y no quieres trabajar o viceversa, vives emprendiendo y quieres trabajar y te dices a ti nunca vas a salir de acá, eso también es mentira, ¿cierto? Entonces, no nos mintamos, no utilicemos la boca perversa ni para nosotros ni para nuestro hermano, porque eso es boca perversa y Dios lo aborrece. Y esto se combate simplemente con sabiduría, ¿ya? La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría?
la Biblia. Por eso tenemos que estudiarla harto. Por eso no podemos dejarlo pasar como un libro más, ¿cierto? Esto es un libro más. Esto de acá es la sabiduría, es nuestra guía, es la palabra de Dios. Seguimos leyendo y yo creo que no voy a explicar más porque después de esto creo que lo entendemos bien hartas cosas. Dice 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicias. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí es lo que les mencionaba que Jehová ya poseía la sabiduría en un principio. Y aquí decía, Jehová me poseía, es como la sabiduría hablando, ¿no? Jehová me poseía. Ay, bueno, y aquí entendiendo esto, ¿cierto? Lo de atrás es que la sabiduría es la que hace que los gobernadores juzguen la tierra, que existan los príncipes, etcétera, etcétera. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Ok, aquí dice antes de los abismos fui engendrada. Eso significa que la sabiduría no es Dios, porque fue creado. Tiene un creador y ese es Dios. Ahora, que se haya creado antes de los abismos de la tierra, de sus creaciones, que estaban en un principio, eso es otra cosa. No significa que le vamos a orar a la sabiduría, ¿cierto? Sino que hay que adquirirla simplemente. Y que fue engendrada, fue creada, tiene un creador. Antes que los montes fueran formados, antes que de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, el que es necio, el que no quiere entender, el que no quiere buscarlo, el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si se fijan, todo lo que entendimos al principio nos da a entender todo esto lo que leímos ahora. Y eso se los dejo a ustedes, ¿no? Se los dejo tarea para ustedes, pero para mí es mucho. Para mí es mucho y le agradezco a Dios tener esta oportunidad de transmitirle esto a ustedes. Para eso hemos sido creados también. Y espero que ustedes no aborrezcan la sabiduría en lo que acaban de escuchar. No es cualquier cosa, no es tontera, es algo real, es de sabios, es de cuerdos. Entender esto como corresponde, no a la ligera, no menospreciándolos como decía también acá, sino que realmente entendiéndolo y agradeciéndole a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias por ustedes ver. Apóyenme ahí con su suscripción en YouTube, con algún comentario, síganme en Instagram y nos vemos quizás en una próxima.